Entrar sin G, ¿se escucha bien? Muy bien. Buenas tardes otra vez. Vamos a ver qué estamos haciendo en la clase. Bien, vamos a recordar un poco la clase anterior. Estábamos en la medida de los agregados, que es una clasificación de los agregados que podemos clasificarlos por su gradación o por su medida, ¿no? En diferentes tamices, que se llama también por su módulo granulométrico también, ¿no? Módulo granulométrico o módulo de finura. Y hemos visto que el módulo de finura es nada más que la sumatoria de todos los tamices estándar en porcentajes retenido acumulado, sin tomar en cuenta el tamiz 200 en porcentaje, ¿no? Habíamos hecho, creo, varios ejercicios, les he explicado perfectamente bien que es muy importante este tema. Hemos hecho un ejemplo con relación al valor de K. K es una relación generalmente del agregado más pesado sobre el agregado más fino. Repito, K siempre es una relación entre el agregado más pesado y el agregado más fino. Sabemos que el agregado más pesado siempre es el agregado grueso y el fino es un poco menos. Y creo que hemos terminado ahí. Hemos hecho algún ejercicio también sobre una introducción de lo que es el agregado. Muy bien. A pesar que hay otras clasificaciones también del agregado, por la textura, por el color, etcétera, pero eso básicamente a nosotros no nos interesa mucho, ¿no? La textura, por ejemplo, si es liso, si tiene rugosidades, no nos afecta gran cosa, no nos vamos a... También hay otros que clasifican por el color, hay agregados de color, bueno, vamos a escribir, ¿no? Por la textura. Por la textura tendría que ser lisos, semi, y los otros serían los rugosos, ¿no? Pero ese detalle no nos afecta gran cosa, no podemos, digamos, decir cuál de ellos es mejor, simplemente que como el agregado tiene adherencia directamente a la pasta de cemento, entonces en cualquiera de los casos siempre vamos a conseguir la mejor. Además que en la vida, digamos, en la tierra, todo, estos agregados, por ejemplo, lisos, no son muy escasos, ¿no? Los muy rugosos tampoco son muy escasos, tal vez los más comunes son estos, y con estos en realidad se ha trabajado en función a la adherencia de los agregados con la pasta de cemento, ¿no? O con el cemento. Así que no le vamos a dar mucha importancia. Hay otra clasificación también por el color. Suelen haber agregados de color café, plomo, blanco, color oscuro, etcétera, etcétera. Tampoco no nos afectaría en cuanto a la calidad del hormigón, no nos afectaría mucho, pero evidentemente hay agregados de diferentes colores, tal vez amarillo
en fin, hay otros rojizos, etcétera, toman un color, pero el agregado que tiene un color tal vez oscuro o un plomo es el más común, ¿no? Que tiene más o menos el color casi universal de las rocas, ¿no? De las rocas que son de las placas tectónicas, ¿no? Son de ese color plomo, ¿no? Plomo verduzco, algo de plomo, ¿verdad? Tampoco nos interesaría mucho, ¿no? Bien, puede haber también otras clasificaciones, pero no vamos a ni mencionar siquiera. Vamos a hablar ahora sobre el tema de la mezcla. Bueno, creo que es así, ¿no? Mezcla de los agregados. A ver, vamos a ver un poco la ortografía. Mezcla de agregados. Bien, vamos a entrar a este tema de la mezcla de agregados en el entendido de que nosotros podemos mezclar varios agregados que tienen diferente módulo de finura, granulometría, etcétera, etcétera, ¿no? Supongamos así. Supongamos 3. Entonces, tenemos acá un agregado. Como acopio, digamos. Aquí tenemos otro agregado. Y aquí tenemos otro agregado. Tenemos 3 tipos de agregado que tienen diferente granulometría, módulo granulométrico o tal vez módulo de finura, etcétera, etcétera, ¿no? Supongamos, a ver, que sea esta, digamos, la grava gruesa. O digamos muy gruesa. Aquí que sea gruesa. Y aquí que sea la gravilla. A veces, para tener una grava que cumpla con algunas condiciones granulométricas, necesitamos mezclar 3 tipos de agregado grueso. Lo mismo podemos hacer con el agregado fino. A veces tenemos agregados muy gruesos, ¿no? Cuyo diámetro es más de 1 pulgada. Estas pueden ser hasta media pulgada y estas un poco hasta 4, hasta el número 4, ¿no? Podemos tener 3 gravas. Quisiéramos mezclar en diferentes proporciones, ¿no? Dependiendo de algunas características, ¿no? Estos agregados. Por ejemplo, aquí yo podría mezclar con un valor de K1, digamos, ¿no? Y aquí mezclar con otro valor de K2. K1, vamos a ver. K1 siempre va a ser
Vamos a dar un espacio. K1 va a ser siempre la relación del peso, de muy grueso sobre el peso del grueso. El K2, ahora podemos mezclar esto con esto, en una proporción en que siempre vamos a utilizar el peso, aquí tiene que ser, el peso del grueso sobre el peso de la gravilla. Entonces, tengo la mezcla de estos dos. Ah, no, entonces está mal esto. Perdón. Voy a mezclar solamente estos dos con un valor de K1 así. Entonces voy a tener, tal vez así, un otro agregado que resulta de la mezcla de estos dos. Y esto lo vamos a mantener así. Entonces, aquí vamos a tener la mezcla. Esta debe ser la mezcla del muy grueso y el grueso. Y aquí vamos a tener la gravilla, todavía. Esto se ha mezclado con el K1, ¿no? Ahora tengo que tener otra, la mezcla de estos dos. Bueno, esto se mezcla acá. Ahora voy a mezclar estos dos. Y voy a tener la famosa, digamos, la grava definitiva. Con un K2. Este K2 va a ser el peso de esa mezcla 1, digamos así, con K1 sobre la gravilla, el peso de la gravilla. Bien, quería decirles que se puede mezclar varios acopios de material, pero siempre de dos en dos. No podemos mezclar los tres en uno solo, porque sería muy complicado y no podemos demostrar, digamos, matemáticamente, digamos, una operación de ese tipo, ¿no? Siempre se hace la mezcla entre dos, no entre tres ni entre cuatro. Aquí entre tres hay que mezclar primero dos y después otra vez dos y así sucesivamente, si es que hubieran más acopios de materiales diferentes. Entonces, en la granulometría tenemos que conseguir, pues, un agregado, por ejemplo, una grava, podemos conseguir mezclando con estas mezclas, con este porcentaje o con este factor, ¿no? Podemos conseguir una grava que cumpla con esas condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Justamente es la condición del K1 y el K2. Con la arena también podemos hacer lo mismo. Sí podemos acá mezclar, básicamente, si fuera, generalmente la arena también sale de mezclar dos agregados. Esta es la arena fina
la arena gruesa y la arena fina. Entonces, con un factor de K, 3 en este caso, que sería el peso de la arena gruesa sobre el peso de la arena fina, vamos a tener una arena. Bueno, lo he hecho un poco esquemáticamente para que se entienda. Entonces, tenemos estos factores K, nos van a decir el resultado. Bien, entonces, cuando tenemos una arena y una grava, ya la mezcla lo tenemos que hacer ya en base al diseño, como les había explicado anteriormente, acá, en base a este diseño de otro K, ¿no? Pero ya tiene que ver con el diseño de la arena, el cemento, etcétera, etcétera. Entonces, siempre vamos a pensar que debemos llegar a ese resultado final, ¿no? Arena y la grava. ¿Cómo se mezclan estos agregados? ¿Cómo obtenemos una proporción? ¿Cómo obtenemos el valor de K? Ese es el detalle, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Normalmente, tal vez podemos hacerlo a través de los tamices, ¿no? Un tamiz indicado, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, a ver, en porcentaje, ¿no? En porcentaje de la mezcla entre, por ejemplo, la grava y la arena, ¿sí? Es un tamiz N. Yo tengo que mezclar la grava con la arena. Este podría ser el porcentaje retenido acumulado, ¿no? Yo tengo que mezclar a ver cómo. Ahora vamos a hacer un ejemplo, tal vez podamos hacer. Este N es el tamiz. Tamiz N. Podemos manejar un tamiz, después vamos a aprender eso, ¿no? Tamiz, por ejemplo, el tamiz 3/8, ¿no? En el tamiz 3/8 necesitamos que la granulometría sea, el porcentaje retenido sea tanto. Entonces, ¿cuánto de grava y cuánto de gravilla, por ejemplo, le puedo poner, ¿no? Sí, eso quiere decir. Entonces, tendríamos aquí el peso que me da la grava en el tamiz N más la arena en el tamiz N dividido entre la grava, el peso de la grava total, ¿sí? Total le vamos a poner, más la arena de la grava total. Esta fórmula quiere decir, tomando en cuenta, aquí vamos a poner que K es igual al Gn sobre el Gt, ¿no? No, perdón. No es así. A ver, tendríamos que, ¿qué tendría que ser el peso
GT sobre AT sería, ¿no? Total. A ver, depende de la nomenclatura, ¿no? O también podemos decir peso total de la grava. Mejor así. La nomenclatura no me está gustando. Peso total de la grava sobre el peso de la arena. Esto quiere decir K. La relación de los pesos siempre entre el más pesado sobre el más liviano. Ese es el valor, el K, ¿no? La relación de pesos de uno con la otra. A ver, no sé si ahí entonces la mezcla de G con A. Entonces vamos a hacer aquí una nomenclaturita. Aquí vamos a decir G es la grava más gruesa y A vamos a hacer la grava más fina. Puede ser arena también. Puedo poner así. Para que se diferencie entre G y A. Tal vez así podemos manejar la nomenclatura. Ya. Entonces, en forma más práctica, K sería GT sobre AT. Y aquí podemos despejar GT igual a K por AT. Pero voy a tratar de acomodar así. Entonces, esta mezcla podría ser así, ¿no? Que N más AN en el tamiz, y ese es el total. Aquí tuviéramos K por AT más AT. Si reemplazamos esto, porque viene así. Entonces aquí vamos a ver el porcentaje de la mezcla. Sería, a ver, ¿qué operación vamos a hacer acá? Aquí vamos a factorizar AT y va a ser K más 1. Aquí al GN le voy a multiplicar en el AN le voy a multiplicar esto por AT sobre AT. Y aquí, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, necesito más espacio.
aquí vamos a multiplicar AT sobre AT, GT sobre GT, más AN por AT sobre AT. Pero no estará haciendo mucha operación. Miren, la ecuación se mantiene. ¿Qué vamos a tener ahora? A ver. Voy aquí a factorizar AT primero. Porque aquí también tengo un AT, ¿no? Para eliminarlo. Aquí sería K más 1. AT. Aquí tengo uno y aquí tengo otro. Bueno, aquí lo más facilito sería AN sobre AT. Quedaría así. Y aquí quedaría GN sobre GT. Y aquí quedaría GT sobre AT. ¿Está bien? El AT lo ha factorizado. Quedaría el GT y AT. Así. Entonces, esto con esto se va. Esto es K. K. Entonces, aquí tuviera yo K. Y el Gn por GT es el, básicamente es el porcentaje retenido acumulado, ¿no? Sobre el GT me va a dar justamente el porcentaje, ¿no?, retenido acumulado de G. A ver, vamos a ver así. Porcentaje K por el porcentaje retenido acumulado de G en el tamiz N, que N sobre GT, ¿no? Y aquí tuviera más el AN sobre AT, sería también entonces al porcentaje retenido de A. En este caso tendría que ser N, ¿no? Sobre K más 1. Entonces, esa sería la fórmula con la que estaríamos trabajando, ¿no?, de un porcentaje retenido acumulado. Entonces, he hecho aquí algunas aritméticas, unas álgebras, para demostrarles que cuando mezclamos dos materiales, ¿no?, sobre sus totales, ¿no?, podemos hablar entonces de porcentajes retenidos acumulados. Mezcla, retenido, acumulado. Aquí también tuviéramos. Entonces, en general sería el porcentaje de una mezcla de G más A en un tamiz N, ¿no?, sería igual
del mayor. ¿Se acuerdan que hicimos esto también de otra manera? Por acá. Aquí está. También se puede aplicar este concepto a los módulos de finura. También se puede aplicar bajo ese mismo concepto que hemos demostrado ahora. También podemos aplicar inclusive a los pesos específicos. El valor de K es cuando queremos encontrar en algún tamiz algún valor, ¿no? Imagínense, si yo conociera ese valor, entonces despejo K. O tal vez con el valor de K yo puedo obtener pesos específicos. Se llama la mezcla por pesos específicos. Si tengo, por ejemplo, el peso específico de una grava y tengo el peso específico de la arena, ¿sí? Entonces, el peso específico de la mezcla, ¿sí? Sería igual a K por el peso específico de la grava más el peso específico de la arena por K más 1. Lo mismo, la misma fórmula que hemos obtenido acá. Entonces, si tuviéramos pesos específicos de diferentes materiales, una mezcla acá, ya podemos encontrar el peso específico de entonces podemos esperaba, digamos, 2 y de la arena 2,64, por ejemplo. Y K, que tuve en valor de ya el peso específico de la mezcla tendría que ser 1.4 por 2.72 más 2.64 sobre 1 o K 264, estoy haciendo 1.4 más 1. A ver, una maquinita. $2.69. 2.69. Entonces, ese sería el peso específico de la mezcla si nosotros mezclamos en esta proporción. Esta proporción también quiere decir 1.4 sobre 2.4. ¿Cuánto sería? En porcentaje por 100. 58.3. 58, digamos, ¿no? ¿0.3 o 13?
3. 3. Si mezclamos con el material de la grava con 58, este tendría que ser 41.7, de manera que del 100%. También se puede interpretar así, ¿no? Si mezclamos en estas proporciones de porcentaje en peso, ¿no?, podemos tener entonces el peso específico de ya de la mezcla, este valor. ¿Sí? También podemos decir, a ver, otro ejemplo. Tenemos que mezclar de manera que en el tamiz, a ver, tengo una grava que tiene el porcentaje retenido acumulado, digamos, supongamos que tenga 23%. Y la arena en ese tamiz, en el tamiz, a ver, tamiz 3/8. Y esta arena en ese material, en ese mismo tamiz, tenga, digamos, 6,8%. Todo en el 3/8, 3/8, 3/8. La pregunta sería, si yo quiero que, de acuerdo al diseño, la mezcla tiene que tener un porcentaje retenido acumulado, ¿sí?, en el tamiz 3/8, debería ser, digamos, 17%. Vamos a una coma, le vamos a poner coma más, 17.5%. ¿De dónde han sacado esto? Seguramente de la curva granulométrica ideal, ¿no? ¿Cómo puedo yo mezclar dos materiales que tengan estas granulometrías con otra granulometría? ¿Cómo tendría que mezclar? ¿Qué hacemos? Entonces decimos, ¿no?, que K por 23 más 6.8 dividido entre K más 1 tiene que ser igual a 17.5. De aquí despejamos K. A ver, hagan eso. ¿Cuánto sería K? Ya hemos hecho la anterior vez eso también. $1.94 sale. ¿Cuánto? 1.94. Correcto. Eso querría decir 1.94 dividido entre 2.94, ¿cuánto sería? $0.66. 66%. Y el otro sería 34%. Entonces tendría que mezclar en esa proporción. 66% para el más grueso y 34% para el delgado. Si se fijan, entonces, como ya tengo esto, tengo el K. ¿Y de dónde sale esto? Generalmente sale de un requerimiento granulométrico. Dicen que en el tamiz 3/8, esa mezcla tiene que tener 17,5%,
pero yo separadamente los agregados tengo otras, entonces puedo hacer. Entonces, de esta forma es como se mezclan los agregados, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, una duda. Ese 2,94, ¿de dónde sale? 2,94. Wow. Sale de sumar 1,94 más 1, K más 1. Así se obtiene el porcentaje, ¿no? Ah, ok, Inge, muchas gracias. Perdón. ¿Te ubicas? A ver, despejate, ubicas. Más 1. Bien. También se puede mezclar. Todo esto de mezcla es en peso, ¿no? También se puede mezclar en volumen. Pero aquí tiene que ser volumen absoluto. ¿Ya? Volumen absoluto. Entonces, podemos ver nosotros que si hacemos K al G, el peso, no, vamos a poner, si aquí hacemos peso de G sobre el peso de la arena, y Z hacemos el volumen de G sobre el volumen de la arena. Entonces, podemos hablar de otro factor, Z, ¿no? Entonces, acá vamos a poner Z. El K va a ser la relación en peso. Peso. Y el Z va a ser en volumen. Entonces, verán ustedes que yo puedo convertir el Z tendría que ser, tomando en cuenta que el peso específico es el peso sobre el volumen. El peso específico es el peso del volumen. Entonces, aquí podemos decir el volumen va a ser igual al peso sobre el peso específico, ¿no? De acá. Entonces, si reemplazamos acá el volumen de la grava, tendría que ser el peso de la grava sobre el peso específico de la grava, dividido entre el volumen de la arena, y aquí tendría que venir, al numerador tendría que venir el peso específico de la arena. Verán que esto entonces tendría que ser igual a K, peso PG sobre PA es K, por el peso específico de la arena sobre el peso específico de la grava. Entonces, este sería el Z con relación al valor de K. También se puede mezclar en volumen, pero en volumen absoluto. ¿Sí? Entonces, cuando les haga algunas preguntas, espero que también lo hagan igual, ¿no? Entonces, vean ustedes, de K a Z, simplemente es cuestión de relacionar sus pesos específicos, ¿no? Porque ustedes saben que el peso específico de un agregado es su peso sobre su volumen. Entonces, también se puede hacer en función de volumen, ¿no?
Bien, tal vez tendríamos que hablar un poco sobre los pesos específicos. En el entendido que ustedes tienen que hacer en el laboratorio, que ahora ya está abierto, que ustedes están haciendo, ¿no?, el ensayo correspondiente a los pesos específicos. Esto de los pesos específicos tenemos que comprender perfectamente para que hagamos lo delante. El peso específico, que lo vamos a manejar con esta terminología, ¿sí?, es el peso sobre su volumen de un agregado, de un sólido. El peso de un agregado es fácil determinarlo. Lo metemos a la balanza y listo. El problema es el volumen. ¿Cómo podemos nosotros encontrar el volumen de un sólido? Aquí, sólido, aquí le voy a poner así, sólido, el peso del sólido sobre el volumen del sólido. Le vamos a llamar sólido porque podemos hablar de una partícula o de varias partículas. Miren ustedes, por ejemplo, si yo tengo acá un sólido así, una piedra o un agregado, una parte de un agregado, ¿cómo puedo obtener el volumen? ¿Cómo mediría? ¿Cómo puedo medir esto? Alguien puede decir, ¿cómo se puede determinar el volumen? El peso fácil, voy a la balanza y listo. Pero ¿y el volumen? ¿Cómo se determina? Vamos, jóvenes, ¿qué idea tienen? Acá, yo me imagino que cuando hagan ustedes los ensayos, vamos a familiarizarnos con lo siguiente. Vamos a decir que existen varios pesos específicos del sólido, ¿no?, dependiendo de su estado de saturación. Primero vamos a decir, de acuerdo a la nomenclatura, A, así, A es el peso del sólido seco, secado al horno. Eso quiere decir que no tiene humedad ahí adentro. A. B, le vamos a llamar al peso del sólido en estado SS. Vamos a poner aquí saturado, superficie seca. Eso quiere decir SS, ya habíamos visto, ¿no? ¿Cómo conseguimos esto? Ya les he dicho, agarramos, una vez que esté completamente saturado este sólido dentro del agua durante toda la noche o varios días, lo sacamos y hacemos secar o hacemos orear este sólido al medio ambiente, no al sol muy peligroso, al medio ambiente, hasta que la superficie esté seca y lo llevamos al peso, ¿no?, a la balanza. Y tenemos entonces el peso. Y hay otro término que se llama peso en el aire, ¿no? Peso
peso SSS, ¿sí? Sumergido en el agua. Este es un ensayo que ustedes tienen que hacerlo en laboratorio. Como esto es en el aire, es directamente la balanza. Este es otro ensayo, ¿no?, donde se determina el peso del sólido saturado, superficie seca, sumergido dentro del agua, o sea, dentro del agua. Ustedes lo van a hacer ese ensayo en laboratorio. También alguna vez yo les he explicado, por ejemplo, que, imagínense, cuando yo tengo acá un recipiente, sí, lleno de agua, conozco el peso de este recipiente, su tara, ¿no? También conozco el peso lleno de agua, así como están viendo ustedes. Y si yo le sumerjo este sólido acá, ¿sí?, ¿qué va a pasar? A ver qué me dice. Si yo le sumerjo esto aquí, cuando el agua estaba lleno, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a vaciar? El agua va a sobresalir, pues dije, ¿no? Perdón, más fuerte. El agua va a sobresalir. No, el agua estaba al ras. De principio estaba al ras. Estaba lleno. Sí. Cuando estaba lleno, he agarrado y lo he sumergido ese sólido, esta piedra. Entonces, el agua se va a escurrir, ¿no?, la término, se va a salir el agua. Y se va a salir el agua un volumen, exactamente el volumen del sólido, ¿sí o no? Entonces, si yo lograra pesar todo ese agua que se ha escurrido, ¿no?, si yo podría medir o pesar, ustedes saben que el peso específico del agua es 1, podría medir, puedo determinar el volumen del sólido. Pero esto no es muy práctico hacerlo, porque en el interín en que el agua se escurre, hay una evaporación. Basta que esté el agua en contacto con la superficie, ¿no?, y además, al escurrir, además también ha humedecido las paredes del recipiente. Entonces, la cantidad de agua que viene acá ya no es el mismo, hay una pequeña variación. Entonces, este ensayo no es muy exacto. El otro ensayo es como creo que esto lo sumergen al agua y lo cuelgan, ¿no?, de manera que y ponen a la balanza el peso de este sólido sumergido dentro del agua o pesado dentro del agua. De manera que, jóvenes, si ustedes hacen este ensayo y tienen los valores de A y B, ¿no?, podemos decir que el peso específico del sólido en estado seco tendría que ser A sobre B menos C. Porque B menos C es el volumen del sólido. En SSS. Todo esto es SSS también, ¿no? ¿Se ubica? Entonces, este sería el peso específico en estado seco. A sobre B menos C. Podemos hacer también algunas operaciones, pero no vale la pena. Eso lo van a hacer ustedes en laboratorio, ¿de acuerdo? Así se obtiene el peso específico de un sólido
en estado seco. ¿Alguna pregunta? Ahora, no solamente puede ser un sólido, puede ser también una porción de agregado, así, ¿no? Arena, por ejemplo, una porción, ¿no? Tan, digamos, 10 kilos de arena. ¿Cuánto es su volumen absoluto? Entonces tendrían que hacer el ensayo, porque estos son absolutos. Absolutos. Todo es absoluto. Quiere decir que nosotros tenemos que medir el sólido exactamente como está su forma. También otros hacen con el ensayo, creo, de la cera, y obtienen, digamos, el volumen de esa cera y lo llenan de agua. Alguna cosa así. Hay muchas formas que ustedes pueden determinar el volumen de un sólido. Muchas formas. De esa manera, entonces, podemos calcular el peso específico del sólido en estado SSS. ¿Cuál sería eso? Esto sería B sobre B menos C. También podemos hablar de un peso específico aparente, que no lo uso yo mucho, no me gusta mucho, pero de acuerdo a la normativa sería A sobre A menos C. Este es un aparente, no es exacto, ¿no? Sobre A menos C, que hay una pequeña diferencia. Entonces tenemos, pues, 3 pesos específicos con los que podemos manejar. ¿Alguien me puede decir qué es B menos A? ¿Qué es B menos A? ¿Qué es B menos A? El peso del agua, Inge. El peso del agua dentro del sólido. De aquí multiplicando podemos encontrar el porcentaje de absorción. Porcentaje de absorción. Entonces, el porcentaje, aquí vamos a hacer, el porcentaje de absorción sería B menos A sobre A. O también sería el peso específico SS menos el peso específico seco sobre el peso específico seco también. Multiplicado por 100, desde luego, ¿no? Por 100. ¿Sí? Entonces podemos obtener el porcentaje de absorción de esa forma. De aquí podemos obtener la cantidad del agua, ¿no?, que hay en porcentaje. ¿Alguna pregunta? Esto sería peso, ¿no? Peso. Y esto sería peso específico. Lo mismo. Ustedes han visto que es la misma fórmula, solo se elimina el volumen y no se van a confundir. Aquí hay porcentaje, podemos hablar del porcentaje de vacíos
en los agregados. Este tema es muy importante. ¿Qué es el porcentaje de vacíos en los agregados? De acuerdo a la fórmula, dice que tendría que ser el peso específico del sólido seco menos el peso unitario seco sobre el peso específico seco. Ese sería el porcentaje de vacíos. El detalle es esto: el peso unitario en seco. ¿Qué es el peso unitario? Lógicamente aquí multiplicado por 100, ¿no? Cuando es porcentaje, siempre se multiplica por 100, ¿no? Porcentaje de vacíos. El porcentaje de vacíos, jóvenes, es estos vacíos que hay entre los sólidos, ¿no? Estos huequitos. Estos son los famosos vacíos, ¿no? Entre los agregados. Y eso es muy importante determinar. ¿Cómo se determina esto? No, este es absoluto y este es con vacíos, podemos decir. ¿Cómo se determina ese porcentaje? Entonces, vamos a hacer aquí una prueba, digamos. A ver, imagínense que yo tengo aquí un recipiente que mide exactamente 1 metro cúbico. O sea, 1 metro por aquí, 1 metro por aquí, y en un cubo, digamos así. Tengo acá un cubo, un recipiente de madera, de fierro, de plástico, de acero, de lo que sea. Y yo le voy poniendo en 1 metro cúbico, le voy poniendo nuevamente una capa de agregado, una tercera parte, digamos así, se estila, ¿no? 1/3, así. Y de alguna manera lo compacto, lo vibro, lo varilleo, lo que sea, ¿no? Logro compactarlo así, un varillado, no es un compactado con compactador, sino simplemente de alguna manera lo compacto, ¿sí? Luego hago otra vez una tercera parte, puede ser una grava, por ejemplo, lleno acá. Igual, seguramente un poquito lo voy compactando, moviendo, vibrando, varillando. Varillado quiere decir que le pongo aquí una varilla de fierro y le voy chuceando, ¿no? Entonces ahí es donde la mezcla o el agregado se va mezclando. Y finalmente le pongo el otro, no importa con cabeza, sí, que rebalse, y también lo voy varillando, golpeando, compactando, lo que sea. Y todo lo que sobra después con una regla blanca lo saco. Y si yo tengo el peso de la tara ya conocida en vacío, y esto lo pongo a la balanza, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar el peso por unidad de volumen. Esto quiere decir peso por unidad de volumen. Por eso se llama unitario, ¿no? Unidad de volumen.
el volumen había sido 1 metro cúbico. Entonces, si yo voy a la balanza y peso esto, voy a tener el peso unitario del agregado, el peso por unidad de volumen, quiero decir. ¿Ya? Entonces, este es justamente lo que me determina la cantidad de vacíos que hubieran en estos agregados, ¿no? Dependiendo si es arena, gravilla, grava, piedra, no sé, piedra bolón, lo que sea. Así se determinan los pesos unitarios de los agregados. Yo le estoy diciendo 1 metro cúbico, es exagerado, pero para no estar, pero puede agarrar otro volumen más pequeño, la 10ª parte, lo que sea. La cosa es conocer el volumen, ¿no? Llenas acá, lo varilleas, lo compactas y listo. Entonces, este es el peso unitario. Ejemplo. Supongamos que yo tengo un agregado cuyo peso específico en estado seco es 2.69, ¿ya? Y el peso unitario también tiene que ser en estado seco. O sea, cuando hago esta prueba de varillar, tengo que sacarlo del horno. Porque si voy a hacer con un grado de saturación, me va a hacer variar. Tiene que estar en estado seco. Repito, seco. Los ensayos en laboratorio saquen seco. Ahí adentro sacas del horno. No tengo un horno de 1 metro cúbico, pero esto es un decir. Puedes tomar algún volumen de cualquier recipiente, ¿no? De un cilindro, o sea. Sacas, haces el procedimiento y obtienes. Supongamos que esto sea 1580 kilogramos por metro cúbico. O sea, si yo he determinado que esto pesa 1580, entonces ese sería el peso unitario por unidad de volumen. Entonces, de aquí yo puedo encontrar, ojo que esto tiene que ser seco y esto tiene que ser seco. Pues de aquí entonces yo puedo obtener el porcentaje de vacíos. Y sería igual a 2.690 menos 1.580 sobre 2.690. Esto también equivale a decir 2.690 kilogramos por metro cúbico. O 2.69 toneladas por metro cúbico, ya les he explicado, ¿no? Toneladas sobre metro cúbico. O igual kilogramos sobre litro. Lo mismo, ¿no? Entonces aquí yo puedo, si estamos manejando en kilos, entonces yo digo 269 equivale a decir 2.690 kilos por metro cúbico. ¿Entendido? Entonces aquí podemos obtener el porcentaje de vacíos. ¿Cuánto? ¿Cuánto sale esto? Hay que multiplicar por 100. $2.690. 41.26 sale, Inge. 41.26%. Eso significa, jóvenes, si hablamos en volumen, que el 41.26% son vacíos, huecos,
entre un agregado y el otro. Son vacíos. Y esto es muy importante, ¿no? Porque en estos vacíos, yo tendría que, para que no hayan vacíos, ¿qué tendría que hacer? Tendría que llenarlos con algo. Si estos vacíos yo los lleno con un mortero, por ejemplo, de hormigón, entonces básicamente el 41.26% va a ser el mortero, ¿no? Supongamos, si yo quisiera que estos vacíos, que no existan vacíos, más o menos estamos yendo por ahí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? También podemos encontrar el porcentaje de humedad. ¿Cómo sería el porcentaje de humedad? Tendría que ser el peso del sólido húmedo menos el peso del sólido en estado SS sobre el peso del sólido en estado SS, ¿no? Lógicamente por 100. Así sería, ¿no? Entonces, ¿cómo se encuentra el peso del sólido en estado húmedo? Se puede hacer. Para encontrar el peso del sólido en estado SS, ¿no? Lógicamente hay que sumergirlo al agua, hay que hacer la prueba con el... También podemos decir que el peso SSS es B, ¿no? B, una prueba. Bien, ¿qué más podemos hablar sobre los agregados? ¿Qué más podemos hablar sobre los agregados? Ya. Algunas características yo puedo hacer muchas preguntas sobre esto, ¿no? Así que mucho cuidado. Características. Si no entienden algo, me van a avisar, porque después cuidado que estén en los cuadros. Características de los agregados. Y propiedades, podemos hablar, de los agregados. También se puede hablar de propiedades. ¿Cuáles son las características y propiedades de los agregados, ¿no? Seguramente hay muchos, ¿no? Si hablamos de la resistencia, por ejemplo, los agregados tienen mucha capacidad de resistir compresión, tracción también, corte, flexión y otros. O sea, vean ustedes, los agregados tienen estas características y propiedades y lógicamente son los que nos dan la resistencia del concreto. Gracias a los agregados nosotros podemos decir que el concreto
resiste bien a la compresión, un poco a la tracción, resiste al corte, resiste a la flexión y resiste también inclusive a los impactos, ¿no? Impactos, etcétera, etcétera. Miren, para tener una idea, dice aquí el libro que pesos específicos entre 270 y 250 pueden tener una resistencia de 750 a 1200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, más o menos así, ¿no? No hay un término exacto, ¿no? El peso específico a veces no siempre nos define la resistencia, ¿no? Pero tiene que ver, es proporcional. Entonces, decimos que un agregado que tenga un peso específico más o menos normal, no muy pesado, ¿no? Puede resistir hasta 1200, desde 750 hasta 1200 kilos por centímetro cuadrado. Y cuando decimos que el hormigón puede adquirir, dependiendo del diseño de mezclas y cómo lo hemos producido, puede resistir hasta la resistencia del agregado que lo compone. O sea, nosotros podríamos llegar tal vez hasta 1200, pero jamás podríamos decir que el hormigón va a resistir más que resiste el agregado, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante en cuanto a la resistencia. Esto, pero, es compresión. La tracción podría ser más o menos el 15%, ¿no? La tracción no resiste muy bien. La tracción podemos decir del 15 al 20% solamente. No más, pero resiste. Y también entonces resiste a la flexión, porque ustedes saben que la flexión es tracción y compresión, ¿no? El corte también tiene buena resistencia al corte. No tengo aquí un valor del cortante, pero también resiste muy bien al cortante. Esta sería una característica. Podemos hablar de otra característica de los agregados, que podría ser la tenacidad. La tenacidad no es resistencia. La tenacidad es básicamente una propiedad, una característica del agregado, ¿no? Que tiene que ver con la resistencia al impacto. Al impacto. Y tiene que ver, lógicamente, con las solicitaciones de flexión, compresión, ¿no? Y depende mucho también la tenacidad de la forma del agregado, ¿no? Si es esférico o tiene una forma cuadrática, etcétera. La tenacidad tiene que ver con los agregados que tienen estas formas geométricas, ¿no? Para su tenacidad. Entonces, básicamente es una resistencia al impacto. Si es muy angular, por ejemplo, un agregado así laminar, lógicamente no va a tener muy buena resistencia al impacto, ¿no? Se va a fracturar rápidamente, ¿no? En todo caso, tendría que ser esférico, ¿no? Pero estamos hablando de todo tipo de agregados, ¿sí? Esa es una de las características y propiedades. Podemos hablar de otra que sería la dureza. Esto tiene que ver con el desgaste.
Durable es otra cosa. Dureza es una cosa, durabilidad es otra cosa. Dureza quiere decir, tiene que ver con el desgaste. El desgaste de los agregados, ¿no? Y esto tiene que ver con digamos, cómo se va rompiendo las puntitas, ¿no? Los angulitos. El desgaste quiere decir que va desgastándose generalmente los vértices. Entonces, eso también tiene que ver con la forma de los agregados y, lógicamente, la dureza. ¿Ustedes conocen la prueba de Los Ángeles? En laboratorio de suelos. ¿Han hecho esta prueba? A ver, ¿quién me dice? O dígame que no han hecho. No hemos hecho, Inge. No hemos hecho, Inge. No tenemos laboratorio. ¿Han hecho o no? No. No. No, Inge. Ya, esta prueba de Los Ángeles es una especie de... Hay unos ¿cómo le podemos decir? Pues unas esferas metálicas, duro, ¿no? Que van, y en el molino de Los Ángeles, se llama molino de Los Ángeles, ¿no? Va girando, y después, estas piedras van desgastando las puntitas, ¿no? O lo van fracturando. Entonces, con esta prueba de Los Ángeles se puede determinar la dureza del agregado. Entonces, aquellos agregados que son muy suaves a la dureza, van a tener un desgaste, ¿no? O sea, se va a convertir en arenita. Esa arenita, una vez que ha terminado la prueba de Los Ángeles, lo sacas y lo mides y lo pesas, y ahí vas a determinar, digamos, qué porcentaje de desgaste tiene estos agregados. Así es. O sea, se determina con eso, con la dureza, ¿no? Esas son las principales propiedades del agregado. La otra, la durabilidad. Eso tiene que ver con el tiempo. Se dice que los agregados tienen una vida, son eternos. Una piedra, por ejemplo, que está ahí hace 1000 años, sigue lo mismo, no le pasa nada, ¿no? Los agregados son eternos en cuanto al tiempo, ¿no? Pero no así el agregado, porque ya el agregado, como tiene el cemento, entonces ya puede haber un tiempo útil. Pero una piedra, si está bien conservada, todo puede ser eterno, inclusive al tiempo, ¿no? Al sol, al frío, a la lluvia, al surazo, a la nieve. Las piedras no les pasa nada. Algunas piedras generalmente no les pasa nada. Eso es. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Inge, yo tengo una pregunta, pero aparte de lo que estamos avanzando, quería preguntar del tema del laboratorio. Dice que están pasando los del otro grupo, laboratorio normal. No sé si nosotros vamos a pasar también. Sí, claro, yo les he dicho ya que tienen que ir a inscribirse, porque yo voy a pedir la nota del laboratorio y eso está ponderado. ¿Por qué no han ido? ¿Por qué no? Está por ahí el auxiliar, está Vani Mariscal. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Hola, Vani, gracias por estar aquí. ¿Por qué no les explicas bien que tienen que hacer el laboratorio? Pues todos, porque es el que no hace el laboratorio está ponderado en un porcentaje bajo, ¿no? Eso no quiere decir que se va a aplazar, pero de todas maneras hay una ponderación. ¿Cómo es eso del laboratorio, Vania? ¿Me puede explicar? Sí, ingeniero, le explico. Yo hablé la anterior semana con un
consejero me dijeron que usted tenía que ir al laboratorio y pedir que les haga pasar clases, porque esa época, la anterior semana, no estaban haciendo pasar a los alumnos, solamente estaban haciendo otra clase de ensayos, pero ahora me entero que sí están pasando los alumnos del ingeniero Dante, del ingeniero Antesana. No sé si usted, ingeniero, le habló con laboratorio de resistencia de materiales para que les dé permiso, porque es lo que me dijeron, que usted tenía que hablar al laboratorio para que les autoricen, para que vayan a pasar clases. Qué extraño. Yo no necesito yo autorización de ninguna manera. Ese me parece una arbitrariedad, pero yo voy a hablar con el encargado hasta mañana y realmente me voy a quejar, porque yo no necesito ninguna autorización. Los estudiantes deberían inscribirse ya, debe haber algún. ¿Cómo se inscriben? A ver, explícame. ¿Van al laboratorio? Sí, ingeniero. Se va al laboratorio de resistencia de materiales, ahí está el encargado, y se escogen los días, porque solamente son grupos máximo de 15 personas, para que todos vean el ensayo que van a hacer y trabajen también y elaboren, ¿no?, el laboratorio. Y son varios grupos que dan. Eso tienen que hacer, ingeniero. Ya, yo voy a hablar entonces con los, y voy a publicar en Classroom que tienen que ir, todos los estudiantes tienen que ir a inscribirse al laboratorio y hacer esos cursos de laboratorio, que lo pueden hacer en el transcurso de todo casi de todo el semestre, ¿no? Voy a ver más o menos hasta cuándo, como son varios alumnos y no pueden entrar muchos por el problema de la pandemia también, seguramente me van a explicar, pero en todo caso, por favor, yo voy a publicar cuándo pueden ir a inscribirse, ¿ya? Es una nota ponderada. El que no hace el laboratorio no quiere decir que se aplaza, pero tendría que ponderarle ya no al 100%, ¿no?, a un porcentaje. Y eso lo vamos a definir con el laboratorio. ¿Cuántos laboratorios van a hacer? Yo voy a definir. Puede que sea que el laboratorio valga un 20 o 25%. Puede, no sé, voy a ver eso. Pero ya les digo yo, entonces, el que no quiere hacer laboratorio, que no haga, pero su nota no va a ser al 100%. Además que seguramente en el examen él no va a entender muchas preguntas que yo le haga porque no sabe. O sea, el laboratorio no es solamente que ustedes tienen que ir a ver, observar, sino tienen que conocer también, ¿no? Y seguramente hay muchas preguntas que ustedes me las pueden hacer, pero el laboratorio los puede absorber, ¿ya? Yo voy a plantear los exámenes como si ustedes hubieran ido al laboratorio. Ahora, el que no va, ya les estoy diciendo, ¿no? Tiene esa posibilidad. Entonces, si me permiten, hasta unos días, no sé cuándo podría ser, el viernes o el lunes, les voy a decir. Pero los que quieren ya podrían ir nomás ya, porque yo voy a hablar eso hasta mañana, ¿ya? Y voy a publicar. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, se dijo a lo largo de este semestre que se puede hacer los laboratorios, ¿no? Porque le cuento que yo lamentablemente he dado positivo hace 2 días y un poco estoy aquí encerradito, le cuento. Sí, normalmente antes cuando era presencial, yo solamente consideraba hasta el primer parcial. Pero debido a estos problemas que tú conoces y conocemos todos, voy a considerar hasta todo el semestre, ¿no? Hasta el segundo parcial, digamos. Hasta el segundo parcial. Entonces, básicamente la nota de ponderación va a influir un poco en la nota del segundo parcial y no del primero, porque no voy a tener seguramente los resultados todavía. ¿De acuerdo? El anterior semestre me acuerdo que el ayudante no me pasaba las notas y ustedes no tenían sus notas. Entonces, ahí cuando yo les pase sus notas, les voy a decir que no está ponderado todavía el laboratorio. O sea, son notas parciales y no definitivas, ¿ya? Entonces, tengan mucho cuidado, jóvenes. Yo lo que hago normalmente es ustedes van a dar un examen, les voy a dar la nota del examen, van a hacer una práctica, tienen su nota de la práctica, o 2
o 2 o 3, lo que sea, tareas igual, pero no voy a todavía ponderar el primer parcial, no voy a ponderar. Entonces van a dar ustedes otras prácticas para el segundo parcial, van a dar el examen segundo parcial, y ahí recién voy a poner la nota ponderada en el primero y en el segundo parcial, ¿de acuerdo? O sea, no va a haber una nota del primer parcial todavía, hasta el final. Eso ya he hecho también en el anterior semestre, ¿no? Al final nomás ya está la nota del primer parcial. Pero ustedes van a saber sus exámenes, van a saber sus tareas, sus prácticas al 100%, ¿ya? Solamente faltaría ponderar con el laboratorio. ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a quedar todos en grupo, como grupo de usted, o digamos yo puedo ir con el otro grupo del otro docente, su auxiliar, porque creo que él ya tiene reservado también. Yo no sé mucho en cómo está funcionando esto, la verdad, no le puedo decir, pero si tú haces el laboratorio con otro grupo y a mí me pasan la nota, porque yo me acuerdo que el anterior semestre me han pasado la nota inclusive de alumnos que no estaban en mi curso, pero igual yo solamente he sacado lo que yo necesito, ¿me entiendes? Si tú has hecho con otro grupo, mejor, el auxiliar tiene tu nota. Solamente tú le tienes que explicar que eres del grupo del ingeniero Saavedra, nada más. Me imagino que así es, ¿verdad? Pueden hacer con el otro grupo, si es que ustedes logran hablar, no es problema. Porque en realidad, además, yo entiendo que estos, no debería haber diferencia de grupos. 15 alumnos hacen un laboratorio, otros 15 y así. Sí, es que yo tengo conocidos con el otro docente y me informan de que todo ya está reservado. El auxiliar que tienen ya había reservado con un mes de anticipación o 15 días de anticipación, creo, y ya está todo reservado. No tiene por qué estar todo reservado, no hay ese término, ¿no? El auxiliar tiene que atender a todos los que se inscriben en Hormigón Armado 1. Así estén divididos en 3 grupos. Yo realmente estoy muy molesto con eso que me dicen. Yo pensé que no había ninguna discriminación por grupo. Yo no tengo por qué estar pidiendo autorización a nadie. ¿Cuántos alumnos habrán en Hormigón 1 en los 3 grupos? Habrán, supongamos, 150. De los 150, él tiene que hacer nomás los auxiliares, que son, creo, varios, tienen que hacer nomás los laboratorios. Lamentablemente, por esta cuestión de la pandemia, no hemos regularizado muy bien, pero ya hemos quedado en que tienen que hacer inscríbanse nomás, jóvenes, yo voy a hablar hasta mañana, inscríbanse nomás y el auxiliar tiene que tener los laboratorios que ustedes han asistido, han hecho, él tiene que ponderar la nota, ¿ya? Muy bien, lo dejamos eso para después. Bien, jóvenes, los agregados también tienen otras características, ¿no? Aparte de eso de resistencia, tienen características térmicas. ¿Qué quiere decir? Eso tiene que ver con el calor, ¿no? Con el calor. Ustedes saben más que yo que una piedra tiene propiedades térmicas, ¿no? Pero eso no influye y en el hormigón. Las piedras pueden adquirir temperatura. Y estas características térmicas conocemos de memoria. Ustedes saben bien que inclusive se cocina con piedras calientes, ¿no? El pampaco es una comida que se hace con piedra. O sea, para que vean ustedes que la piedra tiene propiedades térmicas, ¿no? El calor.
básicamente, ¿no? Pero estas propiedades térmicas no influyen mucho en el hormigón, porque el hormigón puede resistir nomás en estado caliente, frío, lo que sea, ¿no? También tiene que tener calor y además frío también, ¿no? En la parte negativa tal vez podría ser el frío. En lugares muy fríos, la piedra a veces, inclusive creo que me dicen que la piedra puede reventar, ¿sí? ¿Alguna vez han visto una piedra que revienta por el frío? Algunas piedras. Porque en realidad la piedra tiene algún coeficiente de expansión. Pero mucho depende también de la composición geológica de estas piedras. Yo no puedo hablar mucho. Me han dicho que alguna vez han visto una piedra que por el frío se ha reventado, se ha partido, no sé qué, pero esa sería una excepción. Básicamente los agregados pueden resistir grandes cantidades de calor, de temperatura, ya sea en frío o en caliente. Ya sea en frío o en caliente. No así, por ejemplo, como el cemento. El cemento tiene algunas limitaciones, pero la piedra puede resistir perfectamente. También tiene un coeficiente de expansión, la piedra, que no afecta tampoco mucho al hormigón, ¿no? El hormigón, la piedra tiene algún coeficiente de expansión que con el calor se puede dilatar un poquito o se puede encoger un poquito nada más, pero son valores muy bajos. Aquí tengo un valor muy bajo, 8.9 a la 10-6. Normalmente son cantidades muy pequeñas. En otras palabras, quiero decir que los agregados tienen la capacidad y la característica de resistir grandes temperaturas. Tienen características térmicas. Podemos hablar también de conductividad térmica que no afecta, la difusividad tampoco. En las características químicas tal vez podemos mencionar un poco. Hay algunas piedras que tienen algunos compuestos químicos dañinos para el hormigón. Por su formación geológica, ¿no? Y química. Por ejemplo, el óxido de sodio, que tiene que ver un poco con la sal, ¿no? Esas piedras con sal, el óxido de potasio. La presencia de estos compuestos químicos, ¿no? O minerales también podemos decir, pueden dañar la arquitectura y la estructura de los agregados, ¿no? Y sobre todo dañar al cemento. Entonces, básicamente hay que cuidar de algunos, pero básicamente son muy poco lo que se puede hacer sobre esto, ¿no? Habría que hacer unos ensayos, unos laboratorios químicos para ver si tienen o no estos compuestos, ¿no? Los álcalis, los sílices. Habría que ver qué cantidad. O sea, tampoco no se puede usar cualquier piedra, ¿no? No se puede hacer cualquier piedra. Necesariamente hay que hacer laboratorios, ¿no? Básicamente eso no interesa mucho a los agregados. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Entonces, creo que hemos avanzado lo suficiente para hablar sobre los agregados en el hormigón. Os voy a hacer un pequeño resumen.
Los agregados son los componentes más importantes en el hormigón, no por su concepto de hidratación, nada tiene que ver con la hidratación, sino son más importantes por su resistencia, tenacidad, lo que hemos hablado, ¿no? Dureza, durabilidad, condiciones térmicas, del calor, químicas y otros. Esto es lo que tenemos que saber de los agregados. Y verán ustedes que se ha tratado de reemplazar estas características y propiedades de los agregados, ¿no?, con otros materiales que no sean pétreos, ¿no? Estos son los agregados pétreos, ¿no? Pero hasta ahora no se ha encontrado, ¿no?, algo que pueda reemplazar estas bondades y características de los agregados, ¿ya? Hay una desventaja en el agregado pétreo. ¿Cuál es su desventaja? Muy pesado. Esto influye bastante en el peso específico del hormigón. Si nosotros podríamos conseguir agregados que pesen la mitad de los pétreos y que tengan todas estas bondades y características, sería una maravilla, ¿ya? Esta es una de las grandes desventajas, ¿no? Y esto influye, pues, en el hormigón. El peso específico del hormigón es aproximadamente 2.400 kilos por cada metro cúbico, ¿ya? Y esto realmente influye porque, en realidad, si el agregado fuera más liviano, seguramente esto podría bajar. El peso específico del hormigón, pues, tiene que ver mucho con la capacidad que tienen las estructuras, ¿no?, de resistir fundamentalmente las columnas, ¿no?, de resistir por descenso de cargas, por la gravedad, resistir, digamos, fuerzas bastante limitadas, ¿no? Ustedes saben que las columnas tienen que resistir todo el peso que viene desde arriba, descenso de cargas, ¿no? Y por eso es que hay muchas columnas que pueden fallar, ¿no?, por compresión o por flexocompresión, por el peso. Y fundamentalmente las fundaciones. El suelo, la capacidad de resistencia al suelo tiene limitaciones. Entonces, ¿cuántas estructuras han fallado por la falla del suelo? Y eso se debe generalmente al peso. Entonces, ahí podemos hablar sobre la desventaja del agregado. Se han hecho ya varias pruebas para mejorar, digamos, el peso específico del hormigón, utilizando algunos componentes en la grava fundamentalmente, que vayan a reemplazar un poco, por ejemplo, las cerámicas, ¿no?, la fibra de vidrio, el plástico, alguna clase de plástico, no cualquier plástico, ¿no?, porque ustedes saben que el plástico tiene diferentes clases y diferentes, hay plásticos que no resisten a las propiedades térmicas y otros que sí, etcétera, etcétera, ¿no? Hay de todo tipo de plásticos. Entonces,
se puede ir mezclando, ¿no?, con estos agregados que no son pétreos para bajar un poco el peso específico del hormigón. Digamos a 1600, que son los hormigones aligerados. Fundamentalmente con la grava, ¿no? La grava, o también con espuma de oxígeno. Entonces, hay varias tecnologías que están haciendo que el agregado baje su peso propio. Pero estamos ahí, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna complementación sobre los agregados. Aquí terminaríamos lo que sería agregados. Si alguien tiene alguna pregunta o yo me estoy olvidando de algo. ¿No hay? Muy bien, entonces, a partir de ahora vamos a hablar directamente sobre diseño de mezclas de hormigón. Este es el tema primordial, fundamental, digamos, de esta primera parte. Sí, vamos a hablar sobre diseño de mezclas, ¿no? Teniendo entendido de que ustedes ya conocen cómo trabaja el cemento, el agua, los agregados, sus propiedades de los agregados, etcétera, etcétera. Mezclas, pesos específicos, en fin, todo eso que hemos hecho ahora lo vamos a plasmar en obtener diseño de mezclas en el hormigón. ¿Preguntas, jóvenes? No hay. Muy bien, jóvenes, voy a terminar por la clase ahora. Entonces, buenas tardes y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego, Inge. No se olviden de publicar en el Classroom de los laboratorios, por favor.